Yo creo que a la mayoría de las que estamos aquí, por no decir a todas, no solo nos apetece pasar un buen rato y tener un ocio alternativo al que nos ofrece este sistema de mierda, sino que también nos preocupa nuestro futuro, nos preocupa la precariedad, nos preocupa el crecimiento de la extrema derecha, nos preocupa que nuestros gobiernos imperialistas estén fomentando el negocio de la guerra para llevarnos y llevarnos a nuevas guerras, nos preocupa el negocio con la vivienda y muchísimas más otras cosas por las que peleamos y nos organizamos cada día, ¿no? Por eso muchas nos organizamos en nuestras facultades, en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, y para las compañeras de Contracorriente es muy importante pararnos a pensar cómo continuamos esa lucha y por qué construir una gran organización revolucionaria y socialista que esté a pie de cañón en cada pelea para transformar este mundo. Por eso hacemos este encuentro, por eso nos preguntamos cómo pasar de la movilización por Palestina a la lucha por el socialismo. Y nada, yo ahora voy a dar paso a 3 compañeras que se han preparado desde diferentes perspectivas pues intervenciones para pensar todas estas cuestiones. Y nada, y después daré paso a un micro abierto para que todo el que quiera subir a plantear sus reflexiones pueda hacerlo. Y nada, voy a ahora dar pie a Vivi Rivas, que es compañera de Contracorriente y Pan y Rosas, que se iba ya organizando varios años, primero en su instituto, en bachillerato, en un pueblo del norte de Madrid, que luego pasó a FPs y se organiza ahora en su centro de estudio, que es una compañera muy peleona, que también fue portavoz del movimiento de FP sin prácticas. Y nada, voy a dar paso para que ella empiece el acto. Vale, muchas gracias a Vie por la presentación, creo que ha sido muy buena y creo que siempre viene bien presentarse, aunque la realidad es que quienes estamos hoy aquí no somos desconocidos, nos hemos visto en la lucha estos últimos meses, en los pasaclases llamando a pararlo todo si tocaban la flotilla, en las acciones en respuesta cuando lo hicieron, llenando los patios de solidaridad, cortando la carretera en Ciudad Universitaria, nos hemos visto en los piquetes yendo mano a mano con los trabajadores de Airbus, del sector social, sanitarios, con nuestros profesores, nos hemos visto también muchísimo en las calles a las que hemos saltado por miles y miles en contra del genocidio y en definitiva nos hemos visto en la pelea incansable e internacional que está dando la juventud contra los males que genera el capitalismo. Y por aquí quería empezar porque en todo el mundo, desde Italia pasando por Nepal, Marruecos, Perú y otros tantos lugares, se empieza a escuchar el grito atronador de una generación que no quiere seguir viviendo esperando la próxima terrible noticia y que está dispuesta a romper esa espera jugando un papel activo. En este sentido, no podía no hacer hincapié en el enorme ejemplo de lucha antiimperialista que han dado los obreros y los estudiantes italianos con 2 huelgas generales masivas y una tercera en camino, con bloqueos de vías ferroviarias y de puertos, demostrando que cuando la clase trabajadora entra en escena lo cambia todo, y con institutos que se han mantenido y se mantienen por semanas ocupados, con asambleas en las que los estudiantes, los profesores, las familias deciden democráticamente cómo apoyar a los trabajadores en lucha y cómo organizarse en el propio centro para dejar claro a los genocidas y a sus cómplices que no van a contar con la comodidad de nuestro silencio y que no vamos a ser la generación que mira hacia otro lado ante la peor tragedia del siglo XXI. Y bueno, este es el camino a seguir, esta es la pelea en la que venimos volcando nuestras fuerzas, en la que queremos seguir volcando esas fuerzas, porque creemos que no debemos seguir tragando con las reglas de un juego en el que siempre perdemos los mismos. Y la realidad, compañeras, es que no tenemos por qué aceptarlas, no tenemos por qué aceptar que, por ejemplo, mientras nosotras vemos cada vez más lejos la posibilidad de independizarnos, los grandes tenedores de vivienda del Estado español compren a matateja un tercio de las viviendas en venta para seguir especulando con un derecho fundamental, derecho al que no tienen acceso las decenas de miles de personas que viven en la calle, mientras más de 4 millones de viviendas se mantienen vacías para que estos parásitos hagan negocio. No tenemos tampoco que normalizar que la cesta de la compra sea cada vez más cara y que 750.000 familias no puedan comprar alimentos básicos, mientras las grandes cadenas de supermercados casi duplican sus beneficios a costa de nuestra miseria. No tenemos por qué hacerlo y la realidad es que no podemos hacerlo, como demuestra la terrible crisis de salud mental que atravesamos, con el suicidio como una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, estando al borde del colapso como estamos y sin poder acceder a los recursos que necesitamos para
para nuestra salud mental, porque interesa invertir más en armamento que en sanidad, y si interesa tanto invertir miles de millones en armamento, es porque las potencias se están preparando cada vez más evidentemente para nuevas guerras. Guerras en las que los costes y los muertos los ponemos los de siempre. Y tampoco vamos a pasar por eso porque no le debemos nada a este sistema que no nos depara más que un futuro en decadencia, en el que a lo mejor no tenemos ni un planeta en el que vivir porque se priorizan los beneficios de ese 1% más rico que contamina lo que una persona como nosotros contaminaría en 1500 años. No le debemos nada a este sistema genocida en el que se nos ha obligado a ver en directo el asesinato de cientos de miles de personas, con la utilización de métodos inhumanos de limpieza étnica masiva y con la utilización del hambre como arma de guerra, y que nos obliga a seguir viendo la sangrienta colonización de Palestina con la imprescindible complicidad, por supuesto, de gobiernos como el español, que mientras lanzaban discursos humanitarios al aire se han convertido en el quinto mayor comprador de armamento israelí de toda Europa. Entonces, no vamos a aceptar este sistema en el que las potencias llevan a cabo su agenda imperialista, como ha hecho Trump estas semanas en Venezuela, o como vemos en Palestina con el supuesto plan de paz que pone a dedo un gobierno yanqui en Gaza. No vamos a tragar con ello y no vamos a asumir que esto es lo normal, porque lo vamos a llamar por su nombre. Esto es el capitalismo, y lo vamos a definir como un sistema irracional en el que mientras una persona cada 4 segundos muere de hambre, se tira un tercio de la comida que se produce. Es un sistema desigual en el que los Elon Musk, los Jeff Bezos, los Amancio Ortega acumulan el 80% de la riqueza, mientras la pobreza se extiende y agudiza cada vez más para la mayoría. Y es un sistema inhumano en el que el día a día es ver imágenes de masacres, de hambrunas y de miseria en los pueblos oprimidos del mundo para los beneficios de las potencias y sus empresas. Esta es la pelea que queremos librar y por eso queremos construir una juventud revolucionaria con todas vosotras, pero algo que tenemos que tener en mente, compañeras, es que la juventud no es unitaria y no es solo la izquierda la que está intentando convencer de sus ideas. Lo vemos en nuestras aulas, en nuestras facultades, en las calles y en las redes sociales. Vemos cómo la extrema derecha avanza poniendo en la diana del descontento a los sectores más oprimidos y explotados. Utiliza todos los medios posibles para, por ejemplo, transformar esa frustración que muchos sienten por no llegar a los roles impuestos por el patriarcado y por el neoliberalismo de proveedor y de protector. Lo utilizan para decir que las mujeres y el colectivo LGTB nos hemos pasado con eso de los derechos. O, por ejemplo, utilizan la desesperación por no encontrar un trabajo estable para señalar a los inmigrantes que supuestamente nos vienen a robar el trabajo. O intentan justificar el malestar generalizado por el pozo de precariedad en el que estamos metidos, lo intentan justificar con el que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, esta extrema derecha, ¿no?, que está poniendo en funcionamiento todos estos bulos y todos estos muñecos de barro a los que dirigir el odio, vende también como rebeldía el machismo, el racismo, la homofobia y la porofobia, que señalan al de al lado y protegen a los de arriba. Pero nosotras decimos que no, que eso no es rebeldía, que rebeldía no es defender a aquellos que quieren recortar en derechos a la clase trabajadora para aumentar sus márgenes de beneficios, que no es decir que no quieres inmigrantes en el país, pero luego defender que sean mano de obra barata en los campos de Andalucía o cuidando a nuestros mayores. Por supuesto, rebeldía no va a ser defender una institución medieval como es la monarquía, que vive del cuento y que vive a costa del dinero de todos. Y por supuesto que rebeldía no es cancelar y reprimir la libertad sexual y de género. Lo que es rebeldía es defender aquello por lo que nuestros abuelos y nuestros padres lucharon a fuego y sangre. Y no solo defenderlo, sino avanzar muchísimo más allá, por mucho que le pese a esta extrema derecha, amiga del poder económico, y que a 50 años de la muerte de Franco, que se van a cumplir, mira con nostalgia ese periodo de verdadera barbarie. A eso hay que combatirlo, porque los jóvenes queremos vivir de verdad, y eso es algo que también le pesa mucho a la extrema derecha, que queramos vivir y no sobrevivir entre jornada y jornada sin tener tiempo para absolutamente nada, que queramos disfrutar de ese tiempo, como ha dicho Vie, con un ocio que no nos conlleve gastarnos el dinero que no tenemos, y que no se nos señale y criminalice cuando nos organizamos para divertirnos, y que podamos llevar ese odio pudiendo expresarnos como somos, pudiendo ser nosotras mismas y sin tener miedo a volver solas a casa.
Entonces, contra esta extrema derecha a la que tanto le molesta nuestros derechos, luchamos y lucharemos en todos los lugares, como hemos visto en las universidades, donde personajes como Vito Quiles se han encontrado y se van a seguir encontrando a las estudiantes organizadas contra sus discursos de odio, como las compañeras de la 7 de Somosaguas que están encausadas por movilizarse contra Iván Espinosa de los Monteros, o como la clase obrera vallecana, tan valiente siempre, ha demostrado en los últimos tiempos, enfrentando a Desokupa en la fábrica y en los últimos días cerca de las inmediaciones del campo del Rayo Vallecano. Nosotras queremos luchar y queremos construir una alternativa a esas ideas reaccionarias y al sistema que las alimenta. Queremos construir una alternativa superadora y no una propuesta a medias tintas como las que proponen Sumar y Podemos, que son la hipocresía y la derrota hechas proyecto político. Porque aquí, y esto quiero recalcarlo, hay que entender que no puedes parar a la extrema derecha llevando a cabo su agenda bajo las banderas del feminismo, de las mujeres migrantes, del colectivo LGTB. No puedes parar a la extrema derecha autoproclamándote el gobierno del cambio cuando los únicos cambios que hemos visto en los últimos 7 años han sido a peor, prometiendo derogar la ley Mordaza, pero después avalando la represión a quienes lucharon en Cataluña por el derecho a la autodeterminación, que fue una lucha punta de lanza para el cuestionamiento del régimen del 78, pues ellos avalaron la represión a esas personas y metieron policías infiltrados en los movimientos sociales. Así no se para la extrema derecha, diciendo que vas a acabar con los desahucios, cuando 160.000 desahucios han sido efectuados durante los 2 últimos gobiernos supuestamente progresistas, han vendido los presupuestos más militaristas en décadas como los más sociales de la historia, han asegurado defender la causa saharaui cuando se vendió al pueblo saharaui a la dictadura marroquí durante su gobierno, y se llaman antirracistas cuando no solo no derogan la ley de extranjería, sino que militarizan las fronteras y abren nuevos CIEs. Es este el dique de contención contra la extrema derecha y lo menos malo a lo que podemos aspirar. Es estas las grandes medidas que se vendían para tomar el cielo por asalto y por las que se envió a la gente a casa a votar cada 4 años. Lo que nosotras creemos es que esto es el resultado de vaciar las calles para llenar las urnas, peores condiciones de vida, alfombra roja para la extrema derecha que avanza sobre el descontento y años de pasividad por la confianza en soluciones por arriba que por suerte se están rompiendo. Pero si se están rompiendo y se está rompiendo con esa paz social a la que tanto han servido estos 2 últimos gobiernos, que no sea para ponerle otra pata izquierda al capitalismo como hicieron ellos con el PSOE, que sea para realmente tomar el cielo por asalto, lo que implica hacer algo que ningún gobierno capitalista va a hacer jamás, que es poner en jaque a los grandes capitalistas, levantar la lucha de clase desde abajo con nuestros propios métodos y darle el poder a quienes realmente lo movemos todo, la clase trabajadora. Esa lucha por coger las riendas de nuestro futuro es la lucha por el socialismo, y es lo que nosotras defendemos, porque queremos un mundo distinto, un mundo en el que pasemos de no poder decidirlo nada a poder decidirlo todo, qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce. Queremos un mundo, como he dicho, en el que podamos divertirnos, disfrutar de nuestras relaciones, aprender, disfrutar de la vida con el tiempo que merecemos, un mundo en el que los recursos, la tecnología y nuestros esfuerzos sean puestos al servicio de atender a las necesidades de la mayoría, de todos, y no de atender a los beneficios sin límites de unos pocos ricachones. Un mundo, en definitiva, sin explotación ni opresión, para el que ahora tenemos que pensar, y tenemos esa enorme tarea, tenemos que pensar cómo nos preparamos para conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, espectacular. Pues nada, ahora voy a dar paso a hablar a Pablo Castilla, que ha viajado hoy desde Barcelona. Es un compañero de Contracorrent en Cataluña, también compañero de la CRT, que se organiza allí junto con todos nuestros otros compañeros de Cataluña, y que además ha sido portavoz en tierra de la flotilla y ha sido una referente en la lucha contra el genocidio en Palestina. Así que nada, creo que es una suerte que esté aquí con nosotros. Y nada, ya. Bueno,
Muchas gracias a las compañeras, gracias a todos y a todas por venir hoy, la verdad que es un gustazo ver a tanta gente aquí hoy. Yo quería hablar, partiendo de lo que ha sido la lucha por Palestina en la que hemos coincidido en los últimos meses, de cuál es la estrategia, de cuáles son los métodos, las formas que necesitamos para vencer. Durante las últimas semanas hemos escuchado decir que la lucha del pueblo palestino es la causa de la humanidad, y nosotros y nosotras coincidimos con eso. Pero ¿desde dónde lo hacemos? Consideramos que en un mundo en el que el imperialismo, en el que los gobiernos imperialistas están rearmándose, están aplicando políticas duras de extranjería, están preparándose para nuevas guerras, para descargar la crisis sobre la clase trabajadora, el Estado de Israel es su principal caballo de batalla en contra del pueblo palestino. Y por eso mismo la lucha del pueblo palestino está unida a la lucha de liberación de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos en todo el mundo. A partir de la experiencia de lo que han sido la lucha y los combates del presente, queremos reflexionar sobre cuál es la estrategia que necesitamos para vencer en el futuro. Pensemos en algunas de las cuestiones de las que hemos defendido como claves desde Contracorrientes las luchas por Palestina en los últimos meses. La primera es la necesidad de la independencia de clase, de la lucha contra nuestros propios gobiernos y su complicidad con el genocidio en Palestina. Por eso denunciamos el rearme, por eso denunciamos la compraventa de armas a Israel y pedimos el embargo de armas, la ruptura de relaciones, la retirada de las bases de la OTAN que sirven para transportar armas a Israel, el cierre de todo transporte de armas que pasan por el Estado español, y no lo hacemos como una demanda vacía al gobierno, sino que lo hacemos a través de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia lucha en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades. Y al mismo tiempo lo hacemos alentando la desconfianza contra todos aquellos y aquellas que hoy levantan un discurso supuestamente en favor del pueblo palestino, como hace Podemos, pero que no olvidamos que estuvo 4 años en el gobierno, donde el Estado de Israel seguía siendo un Estado genocida, seguía siendo un Estado basado en la ocupación y el apartheid del pueblo palestino, y en ningún momento durante esos 4 años se plantearon romper relaciones o poner un embargo de armas. Y por eso sabemos que en última instancia también se preparan para traicionar la lucha de nuevo. En segundo lugar, es cómo nosotros proponemos organizar esa lucha, cómo lo hemos hecho. Nosotros somos absolutamente radicales defensores de la autoorganización, de levantar asambleas en los centros de estudio, en los centros de trabajo, donde participemos las diferentes corrientes políticas, donde participe la gente que no participa en ninguna organización, pero que quiere ser parte de la lucha. Y defendemos que en esas asambleas, desde abajo, difundidas al máximo posible para intentar llegar al máximo número de estudiantes y de trabajadores, es donde se tienen que discutir todas las decisiones. Eso es así porque es la única manera de garantizar, primero, la unidad de todos aquellos que luchamos, la unidad de todas aquellas personas que participan en la lucha y la libertad absoluta para que podamos plantear nuestras ideas, y segundo, para poder desenmascarar a las burocracias sindicales traidoras, para poder desenmascarar a las burocracias de los movimientos sociales que quieren imponer supuestos consensos o líneas correctas más eficaces discutidas a puerta vacía y que en realidad luego lo que llevan es a un desvío de las movilizaciones. En tercer lugar, nosotros defendemos la absoluta necesidad de poner la clase trabajadora y la lucha de clases en el centro. Defendemos la fuerza que tiene la clase trabajadora como método para luchar contra la barbarie. Nos habéis visto ir a los piquetes de los centros de trabajo, nos habéis visto defender que había que salir de las universidades para ir los días de huelga a apoyar a los trabajadores por Palestina o en las circunstancias que fueran. Y lo hacemos con una idea clara, que es que la clase trabajadora es la que tiene la fuerza para poner fin a esta barbarie. Creo que el ejemplo más claro de todo esto lo vimos con la huelga de los estibadores en Génova, en Italia. Como cuando aquellos trabajadores dijeron que si atacaban la flotilla lo bloquearían todo, nos dimos cuenta otra vez de nuevo y le enseñaron al mundo que la clase trabajadora no solo se puede manifestar por las tardes, sino que si quiere puede parar de producir, puede parar los barcos que transportan armas, puede bloquear los puertos, puede bloquear los transportes, y esa idea que recuperaron los trabajadores de Génova es con la que nosotros nos volcamos. Para ver de qué manera incluso hicimos eso, cómo nosotros en el movimiento estudiantil peleamos porque hubiera una gran asamblea de todas las organizaciones estudiantiles, que se planteara una huelga estudiantil y que se planteara a los sindicatos que convocaran aquella huelga. Gracias a eso hubo acciones de docentes en los centros de estudio, incluso en Cataluña conseguimos que la huelga educativa, la huelga estudiantil en respuesta al asalto de la flotilla se convirtiera en una huelga educativa, con los sindicatos de la izquierda combativa llamando también a esa lucha.
Y en cuarto lugar, nosotros defendemos el internacionalismo, porque consideramos que no hay salida posible al rearme, a la crisis, a la genocidio del pueblo palestino, si no es movilizándonos en contra de nuestros propios gobiernos. Lo hacemos sin ninguna confianza en las salidas que vienen de la burguesía, ni en una salida de los dos estados que lo único que busca es mantener un régimen de dominación en la región, mantener al Estado de Israel por otras vías y así mantener la ocupación del pueblo palestino, ni tampoco en una salida con las burguesías árabes que al final siguen siendo subordinadas al imperialismo estadounidense y al Estado de Israel, y que por tanto con ellas también es una trampa para la lucha por la liberación del pueblo palestino. Nosotros hemos defendido y defendemos la lucha de la clase trabajadora y la juventud, los centros imperialistas, en unidad con los pueblos árabes, como el pueblo marroquí que hace unas semanas se levantó en contra de su gobierno, en contra de la corrupción, en contra de los recortes, y en unidad también con la lucha y la resistencia del pueblo palestino para conseguir una Palestina única desde el río hasta el mar, que acabe con la destrucción del Estado de Israel y todas sus bases. Eso quiere decir que no solo se trata de acabar con el Estado de Israel y conseguir una Palestina única desde el río hasta el mar, donde convivan árabes y judíos en paz, como lo han hecho durante muchos años, sino que implica también la destrucción de las bases económicas, materiales del imperialismo en la región, y lo que es para nosotros la constitución de una Palestina única, obrera y socialista, como única forma para conseguir que el pueblo palestino tenga un autogobierno total sobre su territorio. Partiendo de aquí, de estas bases estratégicas y de lo que ha sido la lucha por Palestina, creemos que este movimiento tiene el enorme potencial de convertirse en un punto de apoyo para luchar contra el rearme, contra el militarismo, contra la represión, contra la extrema derecha y contra las políticas migratorias que también van acompañadas de ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Ese es un debate que tenemos abierto con la izquierda anticapitalista, con los sindicatos de la izquierda combativa, con los sindicatos estudiantiles y también con el movimiento socialista, que recientemente ha hecho un llamamiento, una propuesta que también os animo a que podáis leer, donde uno de los puntos que plantea es la necesidad de conformar un frente de independencia de clase contra esta situación. Para nosotros saludamos esa propuesta, creemos que en realidad tiene mucho que ver con un llamamiento que le hicimos hace unos meses, donde llamábamos a la necesidad de conformar un frente de independencia de clase, y por eso queremos discutir qué debería hacer la necesidad de constituir un frente de independencia de clase hoy. Lo primero es que ese frente tendría que luchar contra el rearme, tendría que pedir y tumbar el rearme imperialista y los planes militaristas, tendría que luchar contra las políticas de extranjería, tendría que luchar por la ruptura de todas las relaciones y el fin de la complicidad del Estado español, lo debería hacer con los métodos de la lucha de clases, y todo ello tiene que estar acompañado también de una lucha por un plan de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas, por expropiar las viviendas vacías de los grandes propietarios, por repartir las horas de trabajo y reducir la jornada laboral, por atacar a todas esas cuestiones, y eso implica que tenemos que rodear las luchas de la clase trabajadora en las fábricas y los centros de trabajo de solidaridad, que tenemos que ir a los piquetes de la huelga del Moltal o de las diferentes huelgas que haya, igual que vamos a las puertas de las casas cuando hay un desahucio. En segundo lugar es qué organización necesitamos también para hacer frente al militarismo, al rearme, al genocidio, a los ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Necesitamos desarrollar la autoorganización. La autoorganización es la única forma que tenemos de que las fuerzas de la clase trabajadora se unifiquen en la lucha y al mismo tiempo de desenmascarar a las burocracias sindicales. Nosotros no compartimos con el movimiento socialista la posibilidad o la visión de que tengamos que dedicarnos a luchar, a propagar las ideas socialistas y construir nuestras organizaciones, pero que no pensemos en cómo las luchas se dotan de su propia autoorganización. La autoorganización para nosotros es fundamental, es la forma en la que tenemos, en la que se unifiquen esos trabajadores, se unifiquen los distintos sectores que salen a pelear, y contrariamente en esas condiciones, cuando las asambleas son totalmente soberanas, se discute todo radicalmente desde abajo, con libertad de tendencias, incluso con la posibilidad de quedarse en minoría cuando se llega a consensos que nos atan de pies y manos para combatir, creemos que esa es la única posibilidad para aumentar la influencia de las ideas de los revolucionarios, y que no somos nosotros, cuando se dan esas instancias de autoorganización, los que tenemos las de perder, sino que son las burocracias sindicales y las burocracias de los movimientos traidoras las que acaban perdiendo cuando quedan desenmascaradas. Por eso para nosotros es fundamental que al mismo tiempo que construimos las organizaciones revolucionarias, dotemos de autoorganización a los movimientos que surgen.
Y en tercer lugar, para nosotros, esa necesidad de conformar un polo, un frente de independencia de clase que aglutine a las organizaciones anticapitalistas, a los sindicatos de la izquierda combativa, a los sindicatos estudiantiles, y que es una cuestión que debemos discutir entre todos y todas y discutirlo desde abajo, cómo conformarlo, y con estos métodos de autoorganización. Creemos que un frente de ese tipo, incluso con esa unidad de los sectores anticapitalistas, es impotente para hacer frente a la reacción si no conseguimos despertar a los sectores estratégicos de la clase trabajadora, si no conseguimos impactar sobre las grandes organizaciones que tienen influencia en la clase trabajadora, que hoy son, lamentablemente, los grandes sindicatos mayoritarios, como son Comisiones y UGT en el Estado español, que son burocracias traidoras, pero que tienen influencia de masas sobre la gran parte de la clase trabajadora. Si no conseguimos influir en esos sectores, si no conseguimos despertar a la clase trabajadora en sus posiciones estratégicas, no tenemos posibilidades de pelear. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto condiciones que dan muestra de que eso es posible. Hemos visto a los estibadores italianos, seguramente uno de los sectores más corporativos de la clase trabajadora, como pueden ser los estibadores, diciendo que lo paraban todo por Palestina. Hemos visto una huelga general y huelgas generales en Francia en contra de los recortes impuestas desde abajo a la burocracia sindical por los trabajadores. Incluso en el Estado español hemos visto a trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de la educación luchar en contra del genocidio en Palestina. Por tanto, existen posibilidades para luchar por eso. Tenemos dos ejemplos de cómo puede ser esa lucha cuando se consigue impactar a los grandes sindicatos. En Italia vimos cómo el sindicato de estibadores consiguió, a través de la movilización y a través de la lucha, imponer al principal sindicato de Italia que convocara una huelga general. Y eso se convirtió en una verdadera huelga general que paralizó el país desde los puertos, los transportes, las universidades, etc. Aquí, en el Estado español, la jornada del 15 de octubre que nosotros reivindicamos, que nosotros luchamos, que tratamos de organizar en los centros de estudio, en los centros de trabajo, sin embargo, se quedó lejos de lograr impactar sobre la clase trabajadora, en los centros de trabajo, en esos sectores estratégicos, y lo hizo por la negativa absoluta, obviamente, de Comisiones y UGT a llevar a cabo esa lucha, pero también por la negativa de la izquierda sindical, que se negaba a impactar en ese sentido. Por eso, para nosotros, que un frente de independencia de clase imponga un verdadero frente único de toda la clase es fundamental para pelear contra la reacción. Este es un elemento que lamentablemente la propuesta que plantean los compañeros del MS no incluye, y que para nosotros es central, porque sin unificar a todas las fuerzas de nuestra clase y sin influenciar y ganar a los sectores estratégicos de esta, es imposible dar la pelea. Como decimos, creemos que hay muestras de que esto es posible y que todavía es así, porque si no pensamos cómo hacerlo, si no pensamos cómo influenciar a estos sectores y ganarlos, lamentablemente se los estaremos entregando al reformismo o, en última instancia, a la reacción. Pero eso todavía no ha pasado, y por eso es vital que lo hagamos antes de dejarle la puerta abierta a los reformistas y a los grandes sindicatos para que nos lleven a la derrota. Y por último, y con esto quiero terminar, todo esto que son nuestros balances o nuestras perspectivas estratégicas de cómo lo que nosotros peleamos en los centros de estudio, en los centros de trabajo, no lo hacemos como una gran idea que se nos ocurre en el momento, sino como parte de una estrategia colectiva que es en base a la lucha de la experiencia de nuestra clase, y que por tanto debemos retomar todas aquellas lecciones. Nosotros consideramos que la lucha por reconstruir organizaciones revolucionarias en el siglo XXI deben partir de un balance, de una discusión de todas las experiencias de nuestra lucha de clases, y ese es también el debate que lanzamos abiertamente a aquellas organizaciones, a aquellos grupos, entre ellos el movimiento socialista, pero anticapitalistas u otros, que se quieran plantear hoy la lucha por recomponer la independencia de clase y la organización revolucionaria, que no podemos hacerlo sin un balance de la historia de nuestra clase, sin un balance de lo que fue la catástrofe y la reacción estalinista, sin un balance de lo que fueron la traición de las organizaciones socialdemócratas, sin un balance de lo que fueron las traiciones movimentistas que nos llevaron a la derrota. Sin todas aquellas experiencias, sin sacar conclusiones revolucionarias de todo ello, es imposible prepararnos para la victoria. Que es una compañera referente del movimiento estudiantil y que se organiza en la Complutense junto con muchas otras compañeras, así que nada, la dejo, la doy paso. Bueno, hay una idea
que está totalmente prohibida, que está totalmente demonizada. Si algo nos dicen los profesores, si algo nos dicen los intelectuales, si algo nos repiten en las series, en las películas, es que la revolución no es posible. Pero por mucho que lo repitan una y otra vez, por mucho que lo planteen por activa, por pasiva, eso no significa que sea verdad. Los empresarios, sus políticos, sus ideólogos usan todas las herramientas que tienen a su alcance para tratar de convencernos de que efectivamente la revolución no es posible. Eso es porque la temen, es porque tienen un instinto de clase, es porque saben que en otros momentos han estado a punto de perderlo todo, incluso que lo han perdido todo, y es porque saben que pueden volver a perderlo todo, que puede volver a suceder. La extrema derecha acusa de comunistas a todo aquel que dice defender las cuestiones más elementales, como derechos básicos, como aumentar los impuestos a los ricos, como defender el acceso a la vivienda, como cualquier derecho elemental. Y nosotras sabemos que estos son exageraciones, pero que de fondo lo que expresan es una profunda oposición a cualquier pequeña medida que toque o que entorpezca las ganancias de los grandes capitalistas. Y no solo eso, sino que también expresa el miedo que tienen a que la gente se dé cuenta que cualquier medida elemental, por pequeña que sea, solo se puede conquistar mediante la lucha, que no nos la van a dar los gobiernos por su buena fe, sino que hay que imponérselas mediante la lucha de clases. Y en este proceso también mucha gente se da cuenta de que cualquier pequeña victoria hay que defenderla a capa y espada, que en el capitalismo tenemos que defender todos los derechos conquistados, por muy elementales que sean, para que no nos los arrebaten, y que por tanto solo derribando a los capitalistas se puede conseguir una vida que merezca ser vivida. No obstante, no todo el mundo llega a estas conclusiones en tiempos normales, pero nosotras no vamos a tiempos normales. Todo lo contrario, los tiempos que vienen no tienen nada de normales. Los capitalistas llevan décadas diciendo que su sistema es invencible, que su sistema es el único posible, que no hay una alternativa, y sin embargo el capitalismo se encuentra una vez más ante una crisis histórica, ante crisis económicas, políticas y sociales, ante la perspectiva de una guerra interimperialista, ante la catástrofe climática. Todo ello parte del ADN del sistema capitalista, y aunque la clase trabajadora, aunque las mujeres, aunque el colectivo LGTBI, aunque las migrantes, aunque las racializadas nunca han dejado de pelear, en el último periodo, como planteaba Vivi, vienen surgiendo revueltas que son una respuesta a todas estas políticas criminales, y la clase trabajadora está emergiendo con sus propios métodos de lucha, como consecuencia del callejón sin salida al que nos lleva este sistema depredador. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que en realidad los capitalistas tienen cada vez más dificultades para gobernar. Si los esclavos, que no tenían nada, se rebelaron contra los romanos, si se rebelaron los campesinos medievales, si se rebeló la burguesía contra los reyes, si se rebelaron los obreros y las obreras contra los capitalistas, si el siglo XX dio grandes revoluciones, bueno, pues nuestro siglo en realidad no va a ser menos. Y haya o no revolucionarios, va a haber revoluciones porque el sistema las prepara porque nadie entra al matadero con la cabeza agacha, las prepara porque todos los malestares sociales profundos se van acumulando y explotan cuando la clase trabajadora y cuando el pueblo interrumpe e inunda las calles y plantea que no puede seguir viviendo como antes. Pero lo que sí que hacen falta, las revolucionarias, para lo que sí que hacen falta es para que estas revoluciones triunfen. Muchas de nosotras decíamos a lo largo de estos meses, a lo largo de este año, que frente a todo lo que pasaba en Gaza se hace cada vez más difícil no movilizarse, se hace cada vez más difícil de seguir con normalidad nuestro día a día, no salir a las calles, no organizarnos en nuestras universidades, en los institutos, en los barrios, en los centros de trabajo. Pero no vale solo con resistir, porque la clase capitalista no solo es dueña de todo y no solo es cada vez más rica a costa de nosotros, sino que también la clase capitalista tiene el poder político, tiene su Estado, con su ejército, con sus policías, con sus leyes, tiene sus medios de comunicación y también tienen sus partidos. Y como decía Marx, los gobiernos lo que hacen es administrar los negocios de los capitalistas. Y que gobierne quien gobierne, nunca están dispuestos a tocar sus beneficios e intereses. Los reformistas nos dicen que les votemos planteando que a lo máximo que nosotras podemos aspirar
es hacer más humano el sistema capitalista, pero la complicidad de nuestro gobierno progresista, y no solo de este, del anterior, como planteaba Pablo, demuestra que a la hora de defender las ganancias de los multimillonarios, a la hora de defender las ganancias de los imperialistas, del imperialismo español, aplican las mismas políticas genocidas, las mismas políticas criminales que la extrema derecha, que están codo a codo con Netanyahu, con Trump, y estas políticas de humanas no tienen nada. Y no solo lo muestra Palestina, lo muestra su política racista y asesina de las fronteras y los CIES, lo muestra su política del rearme. Y todo esto son grandes problemas que los reformistas no solo no ponen en cuestión, sino que además son claves para que el sistema capitalista siga funcionando. Como decía antes, si la clase capitalista tiene cada vez más dificultades para seguir gobernando, si las políticas criminales generan las condiciones para que se desarrollen procesos revolucionarios, pero si también la clase capitalista está organizada, nosotras no nos podemos conformar con resistir, sino que también, como ellos, tenemos que organizarnos para que las revoluciones que vienen triunfen. La juventud necesitamos construir una gran juventud, una organización revolucionaria que sea antiimperialista, que pelee por nuestros intereses, por los intereses de la juventud y de la clase trabajadora, una organización de combate que se forje y que saque lecciones de cada lucha para llegar mejor preparadas a las luchas siguientes, una organización internacionalista que tenga claro que la clase trabajadora es una y sin fronteras, que nuestro enemigo está en casa, que es nuestro propio gobierno imperialista, y que decida plantarle cara de manera decidida a todo el rearme que prepara para llevarnos a futuras guerras. Pero nuestro internacionalismo no es solo una cuestión moral o no es solo una batalla que nosotras demos en el Estado español, sino que es un internacionalismo que nosotras llevamos a cabo en la práctica. Las compañeras de Contracorriente somos parte de una corriente internacional que está en más de 15 países del mundo, porque hay que golpear con un solo puño a un sistema capitalista que es mundial. Estamos en Chile, donde estuvimos en la revuelta chilena de 2019, en Estados Unidos, en los levantamientos de las comunidades latinas y negras contra Trump, en Francia luchamos contra la reforma de las pensiones, en Argentina luchamos contra el ultraderechista de Milei que hambrea al pueblo trabajador, y en todo el mundo participamos de las acciones en solidaridad con Palestina, participamos de la flotilla con nuestro compañero Bruno Gilga de Brasil, y en Italia venimos avanzando en construir una corriente revolucionaria al calor de las grandes huelgas generales por Palestina. Nosotras necesitamos una agrupación que, como veníamos planteando, intervenga en los grandes acontecimientos de la lucha de clases, y para eso tenemos que confluir con la clase obrera y nos la queremos jugar a impulsar con toda su lucha. Porque, como decía Marx, los capitalistas generan su propio sepulturero. Necesitan a los trabajadores para explotarles y para aumentar sus fortunas, y por eso, mientras haya capitalistas, va a haber clase obrera, y mientras haya clase obrera va a haber un sujeto social que es capaz no solo de rebelarse, sino también de construir un mundo nuevo, porque la clase obrera lo produce todo, como planteaban las compañeras, la clase trabajadora lo mueve todo, la clase trabajadora genera colectivamente toda la riqueza social y todo el conocimiento del que luego los capitalistas se apropian, y por tanto lo puede parar todo, puede derribar a los capitalistas y a sus estados, y puede reorganizar la sociedad bajo nuevas bases. Una sociedad que ya planteaba Bibi, donde los principales recursos y la economía sean planificados democráticamente, sean planificados racionalmente por quienes verdaderamente producimos la riqueza social, porque solo así se puede producir al servicio de las grandes mayorías y resolver todas las necesidades sociales que el capitalismo, a pesar de todo su desarrollo tecnológico, a pesar de todo su desarrollo científico, no es capaz de garantizar para combatir la pandemia, para alimentarse, para que el 30% de la comida producida en el mundo no se tire, o para tener un techo. Si la mayoría social decidimos sobre la producción, bueno, ¿qué sentido tendría trabajar para producir armas que se usan para masacrar a los pueblos del mundo? ¿Qué sentido tendría trabajar para construir casas que luego van a estar vacías? ¿Qué sentido tendría trabajar y en unas condiciones en las que estamos destruyendo nuestro planeta? Pero no solo es una cuestión de necesidades más básicas, también nosotras no nos queremos dejar la vida en el trabajo, queremos tener más tiempo, queremos, como planteaba Bibi, desarrollar toda nuestra creatividad
creatividad, queremos desarrollar el arte, queremos desarrollar nuestras relaciones sociales, la comunidad, las amistades, queremos aprender, tenemos enormes inquietudes que este sistema educativo no nos satisface porque nos forma para ser trabajadoras precarias que agachan la cabeza ante la explotación y en definitiva nosotras queremos construir una sociedad donde nadie sea oprimido, donde nadie sea explotado para que el compañero tenga ganancias, sino que todas cooperemos para disfrutar plenamente de la vida y como planteaban las compañeras, a esto las generaciones de revolucionarios que nos precedieron le llamaban una sociedad socialista. El capitalismo en realidad no tiene nada que ofrecernos a la juventud, me parece que eso viene quedando claro. El socialismo sí tiene mucho que ofrecernos a la juventud y ninguna de nosotras en realidad es ajena a la historia. Todas somos parte de ellas y por eso prepararnos desde ya para luchar por una sociedad socialista no solo es una pelea que es urgente, sino que además es una pelea que nosotras no empezamos de cero. Nuestra clase, la juventud, el movimiento estudiantil ha dado grandes combates en el siglo anterior. Nosotras queremos recuperar el hilo rojo de la juventud rebelde que supo cuestionarlo todo, que supo hacer tambalear dictaduras, que fue la chispa que encendió enormes procesos revolucionarios y que volcó toda su fuerza junto a la clase trabajadora y que dio enormes peleas, enormes combates contra el imperialismo criminal. La juventud aguantamos todos los días mucha mierda que es consecuencia de este sistema y mientras nos quieren divididos, mientras nos dicen que nos salvamos solos, pero la verdad es que no, que como mucho se salvan unos pocos privilegiados pisando la cabeza del que tiene al lado y frente a todas estas lógicas individualistas, apostar por dedicar lo mejor de nuestras energías para acabar con toda forma de opresión y de explotación, me parece que es el mayor acto de rebeldía y de autodeterminación que nosotras podemos tomar y que es un acto que no es individual, sino que es un acto colectivo. Si en 2 meses, en este cuatrimestre, siendo las que somos aquí, hemos preparado una huelga en solidaridad con Palestina, hemos volcado todas nuestras fuerzas en los piquetes para impulsar que la clase trabajadora emerja como sujeto que es capaz de parar el genocidio, si hemos echado a los falangistas el primer día de clase, si hemos hecho charlas para formarnos y para discutir, y si hemos estado en las manifestaciones planteando una perspectiva revolucionaria, bueno, si hemos hecho todo eso siendo las que somos, ¿qué más cosas podríamos hacer si fuéramos muchas más y si todas las compañeras que están aquí toman decididamente construir contracorriente en sus manos, ¿no? Si estuviéramos en cada facultad, en cada universidad, en cada instituto, en cada FP, si tuviéramos compañeras obreras en los centros estratégicos de la producción, si tuviéramos compañeras en muchísimas más ciudades del Estado español, o todo lo que podríamos hacer si nuestra corriente internacional crece y tenemos mucha más fuerza militante en todo el mundo. Bueno, nosotras queremos hacer una invitación a todas las compañeras que nos vienen conociendo, pero también las que llevan un tiempo con nosotras, a que den un paso al frente, a que tomen esta lucha en sus manos, a que se propongan construir contracorriente, a que peleemos juntas por nuestro futuro, por el futuro de nuestra clase, por un mundo nuevo y por una sociedad socialista. Wow. Wow. Simplemente wow. Yo quería aprovechar que estoy aquí arriba para también aportar una reflexión antes de dar paso al micro abierto. Y es que tenemos todo un futuro que ganar. Creo que la intervención de las compañeras nos lo han dejado claro. Todo un futuro que ganar y todo un futuro que construir. Ya basta de la idea de que hay que aguantar, de la idea del sálvese quien pueda, de la idea de la meritocracia, del avance social. Ya basta. Como decía Ana, no hay mayor acto de rebeldía, de autodeterminación, de conciencia, de canalizar la rabia, la frustración y la tristeza que nos produce todas las opresiones y toda la explotación que nos produce este sistema. No hay nada, un acto de mayor rebeldía que organizarnos y que hacerlo de forma colectiva y que pelear en cada facultad, en cada centro de trabajo y en cada centro de estudio. Y nada, animaros muchísimo de verdad
a todos a que forméis parte de esta pelea, porque es posible y la clase trabajadora y la juventud y los sectores oprimidos no vamos a pasar por la historia de forma pasiva, a permitir que otros la escriban por nosotras, sino que vamos a dar una pelea enorme por ser nosotras la que la transformemos y la que la construyamos.